Qué bendición poder adorar a nuestro Padre Celestial y qué gozo poder estar esta mañana aquí y bendecir su nombre. Es un gran privilegio el que nosotros podamos recordar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan, hace una semana terminamos de recordar lo que fue la vida, la obra, la enseñanza y lo que finalmente fue su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario. Y tal vez la pregunta que levantamos al considerar que vivió, enseñó, murió y resucitó sería: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito de que Él viniera a esta tierra y pudiera hacer todo esto? Hay propósitos muy altos que ni siquiera podemos nosotros entender, y hay propósitos que tienen que ver con nosotros, los seres humanos. Por ejemplo, el apóstol Pablo hace un recordatorio de que el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó es, de acuerdo a Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y aquí lógicamente estamos considerando que el señorío de nuestro Señor Jesucristo se extiende ahora no solamente a ser Señor de quienes estamos en esta tierra, pero también de los muertos. También es Señor de los muertos. Ahora en su glorificación el Señor va a ser exaltado hasta lo sumo. De hecho, cuando escribe a los Filipenses en su capítulo 2, a partir del versículo 5 al 11, que yo les recomiendo que esta porción de la palabra procuren aprendérsela de memoria. Es una porción muy maravillosa, es una porción preciosa, porque nos habla acerca de la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de la humillación, estamos pensando en que ya la encarnación es el primer punto de su humillación. Escribe el apóstol Pablo en Filipenses 2, capítulo 5, versículo 5 al versículo 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En esta porción de la palabra, el apóstol está hablando de que en su humillación, cuando él viene y planta su tienda cerca de nuestro campamento, él vino para ganar para nosotros la redención, la salvación, para ser victorioso sobre el pecado en la cruz y para ser victorioso sobre la muerte en la tumba vacía. Él es triunfador. Él no solamente es nuestro Salvador, pero también es
nuestro Señor. Él viene a ser Señor para nosotros. Ahora este es un propósito elevado, magnífico, excelente, el más alto, que Él pudiera tener el señorío, tanto en la tierra, debajo de la tierra, como en los cielos. Pero para nosotros, en particular para nosotros, hay por lo menos 3 propósitos que encontramos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a decir a nosotros cuáles son estos propósitos. San Juan capítulo 10, versículo 10 nos recuerda: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, el primer propósito en relación a nosotros es que Jesús vivió, enseñó, murió y resucitó para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. El propósito del ladrón, dice Juan, es matar, hurtar, destruir. Y hasta el día de hoy ese es el propósito del ladrón, del enemigo de nuestras almas. Pero Jesucristo apareció para darnos vida, y vida en abundancia. No escasa, sino vida en abundancia. La vida en Él, fíjense qué maravilloso, el pensamiento de Dios por medio de Jesucristo en favor de nosotros, es el hecho de que la vida es tan abundante que trasciende el tiempo y el espacio. Va más allá de esta vida. La resurrección de Jesucristo respalda nuestra propia resurrección. Es decir, al final de los tiempos, el Señor dice que habrá un orden cómo resucitaremos. Los que hayamos muerto, resucitaremos. Los que estemos vivos, dice el apóstol Pablo, seremos glorificados. Pero los muertos hay, primeramente, los que han creído en Cristo Jesús. Entonces hay un orden específico. Nos devuelve la vida cuando tenemos ese maravilloso encuentro con Él. Y esta vida es una vida en la que disfrutamos la experiencia maravillosa de ser perdonados nuestros pecados y de ser transformados. Y comenzamos a disfrutar la vida. Nos da una nueva vida, es una vida espiritual, es una vida en Él, es una vida verdadera. Pero una vez que esta vida termina, comienza la vida eterna. Fíjense que es maravilloso cómo el apóstol Pablo, en experiencia personal, él puede decir en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es maravilloso saber que mientras estemos en esta vida, podemos vivir por Él. Él nos dio vida. Él nos dio un cambio de vida, una transformación. Y entonces nosotros vivimos esta vida en Él. Y por supuesto, cuando el Señor nos lleve a su presencia, la esperanza gloriosa es que estaremos juntamente con Él. Así que el primer propósito es que vivamos por Él. El segundo propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó es para que vivamos para Él. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 15 y dice, y por todos murió, refiriéndose a Jesucristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí la palabra de Dios es muy clara para que nos haga entender y podamos nosotros llegar al plan de que
todo cuanto hacemos en esta vida debe tener el propósito de que sea para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, aún las acciones más pequeñas. ¿Cuál sería una acción pequeña? Una acción pequeña puede ser dar un vaso de agua fría a una persona que está sedienta. Una acción pequeña tal vez puede ser dar un pan al hambriento, o en este tiempo de contingencia, compartir parte de nuestra despensa para darle a las personas que más lo necesitan. Es decir, nos da la oportunidad Dios de que en esas cosas pequeñas, un vaso de agua para el sediento, un pan para el hambriento, una cobija para el que tiene frío, un consejo para el que lo necesita, una oración, una palabra de ánimo al desanimado, una ayuda al necesitado. Son acciones pequeñas, pero cumple el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó. Cumple el propósito porque la palabra del Señor nos dice en Colosenses 3, 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es decir, nos hace ver que no solamente nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó para que vivamos por Él, pero también murió y resucitó para que vivamos para Él. Efesios 6, versículos 6 y 7 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. El propósito que Dios tiene para que vivamos para Él es un propósito bastante amplio. Mire, si en el trabajo, en lugar de pensar que lo que usted hace en el trabajo lo hace para el jefe, para el patrón, para el dueño de la empresa, hay una gran diferencia si usted cambia esa mentalidad y en lugar de pensar que lo hace por él o por ella, usted lo hace para el Señor. Entonces, su servicio es dedicado a Dios. Vivimos para Él, para Cristo, pero es un servicio a los demás. Y ese servicio a los demás se vuelve una bendición para ellos y una bendición para nosotros. Así que el Señor vivió, enseñó, resucitó para que vivamos por Él, para que vivamos para Él y para que vivamos con Él. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10 dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Es decir, el propósito por el cual el Señor fue a la cruz del Calvario, sufrió, murió y fue a la tumba para ponerse bajo el poder de la muerte, pero después, al tercer día, resucitar de entre los muertos. El propósito es recordarnos que la vida no termina con la muerte. La vida va más allá de los días que podemos estar en esta vida. Que la verdadera vida es una vez que cerramos nuestros ojos en el tiempo para abrirlos en la eternidad. El plan de Cristo es que nosotros disfrutemos no solamente este tiempo mientras pasamos por esta vida, pero que también nosotros disfrutemos la eternidad con Él. Una eternidad que solo con la presencia de Él ya es suficiente, pero una eternidad de paz, una eternidad de gozo,
una eternidad disfrutando de su bondad, una vida plena con Él. Es cierto que en esta vida disfrutamos mucho, por ejemplo, en lo personal durante estos días de la contingencia, yo he disfrutado mucho platicar con Él muy temprano de la mañana o en la noche, a solas conversar con Él. Pero imagínense ustedes lo que significa en la eternidad estar para siempre con Él. No sé si mantendremos el recuerdo, pero si mantuviéramos el recuerdo, tal vez tendríamos unas 2000 preguntas que hacerle y 2000 temas que tratar con Él, pero como no hay ni día y noche, es eternidad, pues la podemos pasar el tiempo que sea, ¿verdad? Y platicar con el Señor por unos 2000 años realmente sería una cosa maravillosa y especial. Miren cómo se asoma Juan cuando escribe el Apocalipsis, cuando tiene su visión en la isla de Patmos, se asoma un poquito ahí a la ventana del futuro. Y entonces él escribe en el capítulo 22 de Apocalipsis los primeros 5 versículos. Y en estos versículos él menciona lo siguiente: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allá más noche, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Qué maravilloso es saber que el Señor Jesucristo tuvo propósitos en su vida presente, propósitos muy altos, muy elevados, generales, como es el ser Señor de todos, pero también tiene propósitos que tienen que ver con nosotros. Es una bendición saber que podemos vivir por Él, vivir para Él y vivir con Él por la eternidad. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y que en los siguientes días podamos reflexionar, podamos considerar y podamos ver que el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo nació, vivió, enseñó, anduvo en esta tierra, murió y resucitó, son propósitos maravillosos que tienen que ver con nosotros. Que el Señor nos ayude en esta semana a vivir por Él, a vivir para Él, y cuando nos llame a su presencia, para vivir con Él por la eternidad. Quiero terminar orando, pero al orar yo quiero en esta ocasión darle gracias a Dios por aquellos fieles diezmeros, aquellos que han ofrendado, y yo sé que usted en su casa tiene su sobre de diezmos, tiene su sobre de ofrendas, y que en cuanto tenga oportunidad usted lo entregará en la iglesia. Pero quiero orar por aquellos que en estos días me han dado estos sobres de diezmos y ofrendas, y creo que podemos recibir bendición del Señor. Lo creo firmemente, especialmente en estos días. Así, ahí donde está en su lugar, por favor, incline su rostro, cierre sus ojos y consagremos a Dios estos diezmos, ofrendas y primicias. Padre Celestial, te doy gracias por aquellos
hijos tuyos que están dispuestos, a pesar de la contingencia, a pesar de la cuarentena, a pesar de limitaciones que podemos tener, contribuir para tu obra. Te ruego, Señor, que con tu bendición este dinero sea suficiente para las necesidades en tu obra. Y oramos para que abras las ventanas de los cielos y derrames sobre tu pueblo, oh Dios, bendición hasta que sobreabunde. Que ninguna alacena se quede vacía, que siempre proveas lo necesario para todos nosotros y que tu gracia de una manera muy especial sea con aquellos que más necesidad tienen. Guarda y protege, oh Dios, la vida de tus hijos y de tus hijas. Guarda y protege de aquellos que son más vulnerables a esta enfermedad, oh Dios, al COVID-19. Padre, protege la vida de todo tu pueblo y engrandece tu nombre, Señor. Y a ti daremos siempre gloria y alabanza por la eternidad. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.